Bienvenido al video explicativo del artículo Aplicación de las matrices duales al problema de cinemática inversa de robots manipuladores. A través de esta presentación, se mostrará una solución al problema cinemático inverso, haciendo uso del álgebra dual. Esta herramienta puede ser de gran utilidad para problemas complejos de cinemática inversa con robots de 6 grados de libertad. A continuación se presenta el índice de lo que será el video de la exposición. Está compuesto de 5 apartados. Se comentará en primer lugar el objetivo del artículo analizado, que intenta mejorar los métodos anteriores del cálculo de la cinemática inversa. Esos métodos serán explicados en el apartado 2. Posteriormente se comentarán las condiciones necesarias para aplicar el método de resolución en 3, y se explicará el citado método con un ejemplo en el apartado 4. Posteriormente se comentará la conclusión adoptada en el artículo y la opinión personal del autor de esta presentación. El objetivo principal del artículo científico analizado es el aportar una herramienta para ayudar en el desarrollo de un método general para resolver la cinemática inversa de todo tipo de robots. El autor presenta inicialmente el artículo como una solución general para un gran número de robots manipuladores, aunque en la opinión del que está escribiendo este texto, el procedimiento deja de ser general cuando, dependiendo del robot que se analice, hay que realizar diferentes cambios de variable y transformaciones trigonométricas. Es decir, el procedimiento analizado se puede considerar general hasta un cierto punto. Posteriormente pasa a ser dependiente del caso analizado. El artículo se apoya en el álgebra dual para conseguir una metodología general. Se comentarán las soluciones más conocidas para la resolución de la cinemática inversa. Métodos iterativos. Este tipo de métodos se han usado para obtener las soluciones a los sistemas de ecuaciones no lineales que aparecen para resolver un problema típico de cinemática inversa. La mayoría de ellos utilizan el método de Newton-Raphson iterativo para resolver dichas ecuaciones. Estos métodos son frecuentemente inviables debido al delay computacional. Condición de Vieter. Para manipuladores donde 3 ejes consecutivos son de rotación y se cortan en un punto, o bien son paralelos. Esta condición posibilita que se puedan separar los 3 grados de libertad de Vieter de los demás, que son usualmente 3. Eso hace que se resuelvan 2 problemas más pequeños, en lugar de uno grande. Transformaciones de las matrices homogéneas. Este método se basa en la manipulación de la ecuación que relaciona la posición y orientación del extremo del robot con su base. Dicha ecuación es la que está representada en la parte inferior de la imagen. A continuación se presentan 3 ejemplos de robots manipuladores comentados en el artículo, donde se puede comprobar que las hipótesis mencionadas se cumplen a la perfección. En este caso, se observa el manipulador PUMARM de 6 grados de libertad. Se aprecia claramente cómo el eje 5 coincide con el eje 6, y el origen del sistema del efector final se encuentra por tanto en el eje Z5. Esas 2 condiciones hacen que el ángulo dual correspondiente al último grado de libertad se anule. En el manipulador de Stanford, se cumple la hipótesis también. El ángulo dual del último grado de libertad se anula, porque el ángulo entre los ejes Z5 y Z6 es nulo, y el origen del sistema situado en el efector final se encuentra sobre el eje Z5. Ahora examinemos el manipulador Elbow. En este caso vienen representados los 2 últimos ejes Z, correspondientes a los sistemas 5 y 6. Se aprecia claramente que no hay ángulo entre ambos. Y se cumple la segunda condición para que el E6 sea nulo. El primero de ellos define las uniones rígidas entre miembros de la estructura del robot. Si se define un sistema de referencia en el robot de tal forma que los ejes de la articulación Y coincidan con el eje Z y -1, alfa n al ángulo entre los ejes Z y Z y -1, mientras que el Y coincidiría con la distancia entre ambos por una perpendicular común en el caso de que no se corten. En el caso del ángulo dual θ y,
El valor de sub i coincide con el ángulo girado por cada articulación, si es de rotación, y tendría valor nulo, si fuera de traslación. A su vez, el valor de di coincide con el desplazamiento, origen del sistema y en el sentido marcado por z y -1. Este valor será variable en el caso de una articulación de traslación. Definiendo los sistemas de referencia según el algoritmo de Navier-Tartenberg, y realizando una tabla con los valores de los ángulos duales, para las uniones rígidas y articuladas, se tiene la representación mostrada en la figura. Con la tabla de ángulos duales determinada, se sustituyen dichos valores en la matriz A sub i, para cada grado de libertad. De esa manera, se tienen las 6 matrices duales que definen cada una de las articulaciones y las uniones rígidas de robot. Se observa como las matrices 4 y 5 se corresponden a matrices reales. Eso ayudará más adelante a simplificar las ecuaciones de partida. A continuación se muestran las ecuaciones básicas del método descrito. Estas son las ecuaciones 1 y 2. A ellas se llega a partir de la ecuación 0. Dicha ecuación no es más que la composición de matrices duales de cambio de base, desde el efector final al sistema 0. Posteriormente se separan los términos reales de los no reales de cada matriz, y se obtienen de esta forma las dos ecuaciones 1 y 2. Para ello nos hemos ayudado del principio de transferencia de la álgebra dual. A la ecuación 3, se llega mediante la hipótesis que se hizo inicialmente sobre la nulidad del ángulo dual del efector final. La matriz P' es la matriz Q simétrica que contiene las componentes del vector de posición de la base del sistema 4 respecto al sistema 0. Sustituyendo las matrices duales en la ecuación 3, se obtiene el conjunto de ecuaciones 4, 5 y 6, que corresponden a las primeras 3 articulaciones. De esta forma, se consigue separar los grados de libertad de 3 en 3. Esta parte es la parte principal del método, porque ayuda a separar los grados de libertad del robot. El resto de operaciones no están tan definidas como estos primeros pasos, y cuentan con una parte de operaciones trigonométricas complicadas que hacen que el cálculo de la cinemática inversa siga siendo un proceso difícil. Con un sencillo cambio de variable, se despeja el ángulo θ1 a partir de la ecuación número 4. A continuación, dividiendo las ecuaciones 5 y 6, se obtiene una nueva ecuación de la que se despeja θ2. Para determinar d3 es algo más laborioso, porque si d3 es igual a 0, tendríamos una configuración degenerada. Para determinar d3, multiplicamos la ecuación 5 por seno de θ2, y la ecuación 6 por coseno de θ2. Posteriormente las sumamos, y se tiene la expresión de d3 en función de θ1, θ2, d1 y el vector de posición prima. A continuación se utilizará la ecuación básica 1 definida anteriormente para mediante una transformación hallar el resto de incógnitas. De esta forma, se colocan a un lado de la igualdad las matrices correspondientes a 4, 5 y 6, mientras que en el lado derecho tenemos las matrices correspondientes a 1, 2 y 3. Al sustituir las matrices duales correspondientes en la ecuación 1 transformada, se obtiene una igualdad matricial de 9 por 9 elementos. Igualando los términos 1, 3 y los 3, se obtiene una ecuación de la que se podrá despejar θ4. Una vez determinado θ4, se volverá a transformar la ecuación básica 1 para colocar al lado izquierdo de la ecuación los términos 5 y 6. Igualando los términos 1, 3 y 3, 3 a ambos lados de la igualdad se obtendrá θ5. Se repite el proceso para hallar θ6, dejando en el lado izquierdo la matriz real A6. Este paso es clave en la metodología. Se basa en ir dejando a la izquierda de la igualdad matricial el grado de libertad que interesa aislar en cada momento. Es decir, el grado de libertad desconocido. Y dejando en el lado derecho de la ecuación los grados de libertad conocidos.
Finalmente se muestran los resultados de θ 5 y θ 6, y se obtienen unas expresiones en función de f31, f32 y f33 que vienen indicadas más adelante. Se ha presentado en este artículo un método analítico basado en las matrices duales, y en el principio de transferencia para resolver la cinemática inversa de robots manipuladores con geometría especial. Se ha formulado un procedimiento sistemático para obtener soluciones cerradas, para el cálculo de desplazamientos de las articulaciones de robots con cierta geometría. En primer lugar, se utiliza el álgebra dual para dividir el problema en partes, y determinar las ecuaciones de forma generalizada. Posteriormente se han utilizado métodos trigonométricos para resolver las ecuaciones halladas. Estas operaciones trigonométricas restan potencia al método, debido a que reducen la generalidad de la aplicación. Fin. Muchas gracias por su atención.